comentario para cada uno de mis colegas con el ánimo de hacer la discusión. Primero, yo quisiera preguntar a Priscila, ¿qué elementos tú piensas que son necesarios para hacer mejor la tutoría de los profesores nobles? Creo que esto es algo como que tu presentación justifica muy bien pues, cuál fue la problemática que hicimos y todo, pero sí me gustaría saber qué elementos tú, con la experiencia que has tenido, ves necesarios. Sobre el punto de Siddhartha, hay un tema que yo creo que ojalá poco a poco lo empecemos a debatir en esta dicotomía entre élite mala, pueblo bueno, ¿no? Creo que estamos más, la retórica y narrativa presidencial y bueno, es evidente cada mañana el ataque del presidente a todo lo que tiene que ver con académicos intelectuales, ¿no? Lo cual me lleva a pensar en un proceso de anti-intelectualismo en México, que eso no me preocuparía, ¿no? Los intelectuales cuestionados, que bueno, es realmente importante hacerlo, pero sí en esta dicotomía, ¿no? Porque a partir de ahí es que decimos, bueno, ¿en qué conocimiento se va a construir? ¿En qué vamos a confiar realmente al momento de tomar decisiones? En la asamblea a mano alzada, como lo hizo, ¿no? En Durango, en un estado soberano que dijo, a ver, ¿qué nos parece esto? Miren, yo sentí como que había inconformidad, ¿no? Con el Metrobús. ¿Qué les parece si mejor lo hacemos así? ¿No? Revertiendo todas las decisiones, ¿no? De representación política, lo que haya, que son corruptos, que están muy mal, que los gobiernos no se representan, que los partidos están haciendo cosas que no deberían hacer, ok, pero creo que es un tema, ¿no? Porque ahí hay puntos de decisión colectiva que tendríamos que discutir y que muchas veces el pueblo pues no puede decidir sobre decisiones que son realmente, ¿no? Que tienen un interés común, un beneficio común y un interés público, ¿no? Entonces el pueblo, bajo la idea del pueblo, bueno, tomar decisiones me parece importante. El elitismo es la otra corriente, pero creo como que hay que discutir pues, qué hay en medio, si estos dos mundos no se pueden conectar, qué ocurre ahí. Y con Juan Carlos Miranda, creo que sí tienes razón. Ahora trataba de ver o interpretar esta continuidad de la 4T en términos de agenda educativa, ¿no? Pero si ponemos al menos una operación matemática, me parece que la situación como estaba, vamos a ponerle un número, estaba en 10, ¿no? La iniciativa presidencial del 12 de diciembre fue tan mala que del 10 echó para atrás al menos 5 puntos hacia atrás la agenda educativa y la dejó en 5, ¿no? Y luego la oposición lo que trata de hacer pues, es retomar algunos puntos que estaban subvirtiendo la autonomía de los institutos, la autonomía universitaria, no había educación inicial, la formación la dejaban ahí en un transitorio, educación indígena con una idea muy setentera cuando ya se hablaba de educación intercultural. Entonces pues entre las negociaciones con la oposición pues como que regresaron esos 3 o 4 puntos y volvimos a quedar en el 10 inicial, ¿no? Pero fue una consecuencia de una agenda poco imaginativa de un gobierno que decía quiero la cuarta transformación, ¿no? Y lo cual pues mucho nos entusiasmó, pero no hubo respaldo de la realidad, ¿no? En ese sentido. Y en el otro también tu punto es muy interesante, que también tiene relación con esto de los diferentes planos de decisión. A mí me parece que son importantes las leyes, a mí me parece que son importantes las decisiones desde arriba, y también me parece que son importantes poner clara atención en lo que ocurre en las escuelas, en la vida cotidiana, en el mundo real de lo que hacemos los profesores. El punto es cómo lo conectamos analíticamente, y eso creo que en el análisis de las políticas como que ahí todavía no le hemos pensado mucho, ¿no? Bueno, ¿me estaba bueno. Entonces, ¿cómo hacer que funcione la tutoría? No sé si lo mencioné ahorita, pero
el sistema, por ejemplo, de acompañamiento a través de la tutoría que se dio en los últimos 2 años fue totalmente en línea. Entonces aquí profesores, no sé, en el caso de Sonora, por ejemplo, de la Sierra, acompañaban a los que estaban en el sur de Sonora, ¿no? En línea. Entonces había procesos un poco, digamos, desconocidos, ¿no? O sea, desconocimiento de lo que vivían los profesores que se insertaban, ¿no? Entonces no había como que una capacidad de apoyo así directo a las necesidades que tenía el docente novel. Entonces en ese caso, ahorita también manifestaba la necesidad de prestar atención a todos los demás actores que acompañan de forma, digamos, inmediata en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues primero conocer lo que se hace en la escuela, conocer el contexto escolar, conocer dónde están ubicados, a qué le apuesta la escuela, cuáles son sus reglas, cuál es el funcionamiento, qué tipo de necesidades atienden, todas esas cuestiones que se tienen que visualizar en el marco de la escuela. Entonces, ¿qué sugeriría o qué creo yo que es importante considerar en el diseño de un nuevo sistema de acompañamiento? Es eso, que emane de la escuela, que emane, darle esa posibilidad a los colectivos docentes que puedan generar entre ellos empoderamiento, que puedan generar o tomar sus propias decisiones. Ahorita hablaban de autonomía, pues la autonomía escolar que se ha mencionado mucho y se mencionaba también en la reforma anterior, pues termina en llenar formatos, de cierta forma seguir dependiendo, ¿no?, de una autoridad. Entonces esa parte de empoderar también al director escolar, o sea, que pueda tener la posibilidad de apoyar al colectivo docente en esos términos, creo que eso le daría posibilidad al docente novel también para que pueda sumarse al trabajo de la escuela, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Y la parte de simulación también que comentábamos ahorita, ¿no? O sea, que dejar de decir que las cosas funcionan, o sea, ciertamente qué es lo que no funciona y cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, dejar esa simulación de lado y trabajar en base a esas necesidades. Priscila, aprovechando que tienes el micrófono, nada más para confirmar, por lo que puedo deducir, tú consideras que no fue un fracaso, sino que más bien es una política pública educativa sobre los docentes de nuevo ingreso que valdría la pena retomar, ¿no? que hay que mejorar con todo lo que implica esta palabrita de mejora, pero tú considerarías que habría que retomarlo en el diseño de la ley que viene. Sí, totalmente, y también pues va alineada, ¿no?, a cómo ingresan los docentes. Ahora también va a haber una nueva normatividad para el ingreso a la función, entonces también un poco más flexible, o sea, se quita toda esa evaluación por la que pasaban los docentes, y entonces va a haber nuevas necesidades de formación, ¿no? O sea, antes por lo menos ya se tenía detectado en qué estamos mal, en qué estamos bien, y bueno, o sea, acompañamiento. Pues ahora no lo vamos a saber, o sea, hay que construirlo. Entonces sí es una necesidad el acompañar. Y otra cuestión que no está muy bien delineada en el decreto es la participación del asesor técnico pedagógico. Entonces ahí refiere las funciones docentes de supervisión de dirección escolar, nada más. Entonces esa parte también es bien importante porque finalmente es el experto, ¿no?, en cómo apoyas la labor docente, la labor en el aula. Entonces eso también habría que revisar cómo va a quedar. Bueno, hay preguntas para maestro Siddhartha y otra pregunta para mí. Si quieres contestar, maestro. Y ahora sí que se ya se está animando la maestra Adriana. Muchas gracias. Qué bueno que estás por aquí. ¿Alguien más que quiera plantear alguna pregunta, algún comentario? En lo que se anima, contesta el maestro Siddhartha. Primero, una aclaración. Yo no suscribo la postura del presidente, y a mí sí me preocupa, porque yo lo asocio, a lo mejor mal, pero lo asocio con posturas fascistas. O sea, lo digo abiertamente, con la postura de Mussolini, todos los intelectuales a la hoguera. Y eso sí me causa desazón, lo confieso abiertamente. Porque además, digamos, el embate ha sido real, no solamente ha sido discursivo, tú lo sabes.
las universidades perdieron aproximadamente un poco más del 30% de su presupuesto, solamente a inicios del año, y los CPIs, donde trabaja por ejemplo PISIDA, también han perdido el presupuesto, pero además ahora tienen una orden ejecutiva de volver a plantear recortes. Entonces eso me parece muy claro. Yo decía en broma que al presidente eso de subirse a los aviones y salir de las fronteras del país no le gustaba, pero era una broma, y en realidad a mí lo que me recuerda es a esta tendencia al aislacionismo que son de broma, llamaban la cortina de nopal, que habían construido bromeando sobre la cortina de hierro, que decía Salvador Noboleta. Acá no tenemos cortina de hierro, tenemos una cortina de nopal, pero funciona para lo mismo, para que no entren acá los extranjeros y nosotros no salgamos y no nos vayamos a contaminar con ideas extrañas, ¿no?, allá afuera. Y bueno, eso a mí me parece, sí me parece que es todo un retroceso. Yo entiendo que tiene que ver con justificar los recortes para transferir los recursos a Pemex, pero me parece que se le van de repente las cosas al presidente de una manera impresionante. Porque además una cosa que yo discutía con, yo tengo varios amigos que están en Morena, y de hecho en la estructura de propaganda, yo les decía que se pasan, pero se pasan mucho, no se pasan poquito, se van muy lejos, o sea, exageran muchísimo y entonces generan unas dinámicas de verdadero linchamiento que son inaceptables en un partido, en una democracia, ¿no? Cosa que ellos por supuesto jamás van a aceptar, pero luego rectifican. O sea, no te dicen sí tienes razón, pero rectifican. Porque una cosa que también hay que pensar es que el presidente ni está ciego, ni está sordo, ni es tonto. O sea, sí ha rectificado y va a seguirlo haciendo. Y también de repente habría que voltear a ver, y del otro lado, como tú mencionabas, en la oposición, pues hay una torpeza en muchas ocasiones que dices, qué pobreza de debate. Y entonces uno quisiera ver como un debate más rico. En ese sentido yo te diría, a mí me parece que sí podemos ir como rompiendo, por ejemplo, en la investigación que nosotros hacemos en didáctica sobre el conocimiento pedagógico del contenido en las didácticas específicas. En historia, nosotros trabajamos con grupos de profesoras y de profesores pues de escuelas de educación básica para generar investigación sobre el pensamiento histórico. Y entonces nosotros aportamos ciertos elementos de revisión de la literatura, ciertos elementos teóricos para detonar el debate. Las compañeras y los compañeros generan procesos de aula, desde la planeación didáctica, su implementación, la valoración de la misma, la elaboración de diarios de clase o de diferentes herramientas de captación de evidencia, ¿no? Y en eso estamos ahora discutiendo sobre instrumentos para valorar el desarrollo del pensamiento histórico en primaria, por ejemplo. Pero lo estamos haciendo con maestras y maestros de aula, de básica en servicio, porque nos interesa ver, o sea, probar los instrumentos, validarlos ahí. Ese es un proceso, yo no voy a colgar medallas ajenas, ese es un proceso que yo confieso que vi en Canadá con Peter Seixas, y está buenísimo esto que están haciendo estos cuates. Entonces, ahora a ver qué podemos hacer en México parecido. Y lo vi en Barcelona con Joan Pajas, que es un cuate al que yo estimo mucho, con el que llevo muchos años trabajando también, Peter, en estos asuntos del pensamiento histórico y de estos grupos de formar profesores universitarios, profesores de educación básica y generar ahí diálogos de construcción de conocimiento. Por supuesto, muchos de ellos son mis estudiantes acá, de la maestría, y entonces, bueno, se van graduando y somos una red, además tenemos una red muy grandota de enseñanza de la historia. De enseñanza de la historia, en la que participa Paulina Latapí, la sobrina de don Pablo, por cierto, que está en la UAC, una amiga muy cercana, querida, y esta es filosofía de la historia, con la que trabajamos desde hace un montón de tiempo. Entonces, eso sí rompe estas jerarquías de yo soy el investigador y tú eres el profe, vas a hacer lo que yo te diga. No, o sea, somos investigadores y somos profes, y van todos, ¿no? Y vamos viendo cómo le hacemos. Pues tú no lees inglés, no hay bronca, traduzco la mira, y eso dice aquí. Pero seguramente esas cosas que pasan en el salón de clases tú me las tienes que traducir a mí.
O sea, ahí como sí ir diluyendo esta jerarquía. Aquí en el posgrado yo soy el profe. Esa jerarquía es clara. Pero bueno, ni modo, ¿no? O sea, digo, esa jerarquía es clara. Porque no puede ser de otra manera. Perdón, el contrato pedagógico hay que establecerlo con claridad. Pero ya cuando somos pares investigadores, eso ya es otra cosa. Ok. Pero yo sí creo además que los profes de básica sí son intelectuales y deberíamos reconocerles ese papel intelectual. Pero no en el sentido del ejército intelectual, ¿verdad? No, en el sentido Sí. Bueno, vamos a escuchar acá una pregunta, comentario. Yo, mi participación la voy a dejar al final. Hay 3 puntos que pone sobre la mesa Pedro Flores Crespo para alusiones personales, pero paso, al final yo contesto. Adelante, maestra. Tengo varias preguntas, pero bueno, esto es para Priscila. Se me hace tan fantástico que se generen este tipo de investigaciones, sobre todo en el ámbito docente universitario, porque realmente para mí el docente en cualquier nivel educativo donde se desarrolle, o sea novato, sea ya directivo, debe ser un constante investigador, es crear todos los días en el aula. Pero bueno, ese sería como mi preámbulo. En este sentido, cuando ya tocaste el tema de la figura del asesor técnico pedagógico, yo eso lo trabajé casi 17, 18 años, el asesor técnico pedagógico tanto de zona como de la mesa técnica de la Dirección de Educación Primaria. Entonces en esta parte pues nos pudimos lo más que pudimos, porque sí hay herramientas, y después lo consolidamos ya en las zonas escolares. Sin embargo, aquí éramos la única figura de apoyo a los docentes, tanto de la zona, fueran directivos o fuera en el aula. Entonces, en esta parte, pues tenemos esta figura que cuando nace en la propuesta del sexenio anterior, la figura del mentor, o bueno, se creó como tutorías, pues entonces ya hay 2 figuras que están aterrizando en el aula o en la escuela, y que pues no sabemos realmente los lineamientos o las funciones específicas que les competen. Entonces ahí vienen los problemas en muchas de las situaciones que realmente pudieran favorecer el aprendizaje, pues se convierten en situaciones técnicas complejas. Entonces, bueno, esa parte me parece fundamental. Y bueno, retomé con lo que nos aportaste, retomo el texto de Flores Fahara, no sé si lo hayan leído. Para mí fue muy significativo a mi maestría, porque realiza en su libro La escuela como construcción del conocimiento, y hace un estudio, no solo él sino varios, en donde clasifican las etapas del desarrollo del profesional de la docencia. Entonces eso para mí fue muy significativo cuando me desempeñaba como asesor técnico, después como directora, después como supervisora de zona. ¿Por qué? Porque tenía que identificar y reconocer la etapa en la que se encuentra cada uno de mis maestros, para poder yo darles herramientas para que pudieran consolidar los planes y programas de estudio, impuestos o no, como sea. Tenemos una ruta académica que lograr por nuestros impuestos, por lo que ustedes quieran en el sistema, pero que es sumamente significativa. Entonces recuerdo con su participación cuando habla del novato, y así le dicen ellos, son los maestros novatos, los que todo quieren aprender, donde su máxima figura académica al ingresar al servicio docente es el director. Lo admiran porque es el que tiene la capacidad para organizar a toda la escuela. Entonces ese estudio me pareció muy interesante, y lo remarco porque también puede ser algo que nos proporcione información, porque está hecho en México. Habla de la identidad de los docentes mexicanos, cómo viven esa trayectoria profesional desde que ingresan al servicio docente y van escalando muchos peldaños. Aquí tengo amigos. Juan Carlos, lo he visto cómo ha crecido desde que te conocí, y ahora en dónde te mueves. Entonces, ¿cómo llega esta etapa de desarrollo profesional
que no es solamente memoria, sino son muchas líneas las que forman la identidad, como dijo Pedro, en la parte de la identidad de los docentes. Yo soy maestra de pedagogía. ¿Cómo se llama el libro? Es de Flores Fara, la escuela como construcción del conocimiento, y le dedica 1 o 2 capítulos a hablar de la identidad, de la cultura en la escuela. Ese me lo chuté porque me encantó. Todavía lo sigo retomando. Gracias. de Monterrey, ¿verdad? Sí. Sí, Ahí la hice. Muchas gracias. Eso sería, pues, en parte. Muchas gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Sí. Bueno, también te quería reconocer esta parte de la maestra, es doctora casi. Bueno, la presentaron como doctora, ¿no? no me queda un año todavía. Bueno. Pero sí felicitarla también porque toca estos puntos a los que refiere la maestra. Me parece que la reforma educativa es un elemento, es todo un fenómeno, como dice el maestro Juan Carlos Miranda en su libro, ¿no? Es un fenómeno que abarca muchos niveles, que tiene muchas dimensiones y que los maestros, tanto el maestro Flores como el maestro Siddhartha, han comentado. Está desde este terreno político, histórico, pues económico también, o sea, son muchas aristas las que están realmente involucradas en este proceso, en estas intenciones inclusive de la reforma, ¿no? Me parece a mí que esta parte que comenta el maestro Siddhartha, de que se manejan desde la cúpula, pues así han sido. Entonces es preocupante ver cómo vamos a responder esta pregunta y qué hacemos, ¿no? Desde estas partes medulares que conforman la educación, pues que justamente es con el alumnado, en las aulas, en las escuelas, pues a quienes debería realmente beneficiar esta reforma, ¿no? Ahí es donde tendría que hacerse justicia, como decía el maestro Flores. Entonces a mí me parece muy rescatable el que haya figuras que realmente nos manejan muy concretamente qué papel están haciendo, y a lo mejor desde el terreno de la intervención educativa, desde la pedagogía, como hacia dónde tendríamos que mirar, hacia dónde tendríamos que voltear acá los mortales, ¿no? Este terreno de quienes estamos en el día a día de la educación, como para poder participar de ella y en ella. Esta es una de las preocupaciones que maneja el maestro Miranda en su libro, de decir, se está tejiendo esta reforma desde niveles que no están considerando justamente la parte medular de la educación, o sea, desde abajo, desde adentro. Entonces, me parece muy loable el que usted pueda evidenciar, que usted pueda tocar y hablar de estas figuras que, como dice la maestra, pues son quienes efectivamente pues tenemos la palabra de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte mi felicitación a todos los ponentes, porque nos presentan de veras estas dimensiones tan complejas que van tejiendo este fenómeno. Pero esa complejidad a veces nos impide realmente voltear a ver y decir qué nos toca, o sea, recibir solamente las disposiciones de la cúpula, o dónde es que vamos a hacer este ejercicio de actuación. Y también por ahí estaría como mi pregunta, ¿no? Además de lo que la maestra propone a partir de estas figuras, que son los tutores, en otros niveles, porque usted se refiere básicamente a educación básica, ¿no? Bueno, pero entonces en otros niveles, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos movemos? ¿O cuál sería entonces nuestro papel, en este caso de la docencia? Sí, como para poder hacer reflexión y análisis, pues creo que este es un ejercicio que estamos empezando a hacer, y bueno, estamos haciendo ya, por lo tanto aquí otras propuestas. Pero ¿qué más, no? ¿Qué podríamos hacer realmente para que esto sea verdaderamente un ejercicio de acción, de pedagogía institucional, vaya, ¿no? Como debería de abordarse este tipo pues realmente de fenómenos, y sobre todo de toma de decisiones. Sí. Gracias. La reforma para el aprendizaje, ¿no? ¿Perdón? Una reforma para el aprendizaje, ¿no? Sobre todo cambiar ese sino o ese sino estaba en la mata.
Ah, sí, lo detectó, lo detectó. Cuando decía Lo pasa de usted, español, porque hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo, bueno, hay que hacer bien la evaluación o la banda. Con las dos cosas. Adelante, adelante. Bueno, yo más que preguntas, bueno, sí tengo como alguna pregunta, siempre es el cómo, ¿no? Porque creo que hay un desfase en que todo esto de análisis, desde lo que se hace desde esta nube, llegue a los dolores de los maestros y las maestras, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, en los consejos, los maestros y las maestras, más que hacer análisis, a veces se hace como catarsis y no se llega como a este análisis de decir cómo lo hacemos, ¿no? Más bien es como, nos llega de repente todo, ¿no? Lo que debemos de hacer sin antes cuestionar y empezar a leer un poco más, ¿no? No lo justifico que es falta de tiempo, ¿no? Pero sí también es como constantemente se está como bombardeando al maestro o a la maestra, de por sí ya tiene como mucho trabajo con tanto niño, con tanta niña o adolescente. Yo en lo personal hablo de educación básica, soy maestra de primaria, entonces... ¿Qué grado? Primero de primaria, con 40 niños y niñas. Entonces, o sea, desde ahí, por ejemplo, creo que a veces no se escuchan esos dolores, ¿no? Del maestro, de la maestra, ¿no? Y más bien es como gajes del oficio, y a veces aquí es donde yo veo que hay como un desfase de cómo esto no llega para acá y de acá no llega para allá. Entonces, más bien es cómo generar que se haga como un poco más de lodo, ¿no? O una coyuntura. Y que de verdad los maestros y las maestras se sientan escuchadas desde acá arriba, porque a lo mejor ya ahí o habemos personas que nos acercamos a las instituciones y pues decimos, bueno, sí, pero hay también muchos maestros y maestras que no se acercan, entonces creen que caminan solos o solas, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que no nos sintamos así, ¿no? O no estemos como creyendo que estamos en este camino solos y solas, ¿no? Sino más bien estamos en conjunto, ¿no? Y creciendo y tejiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Gracias. Pablo. Gracias. Bueno, primero con un preámbulo, así como hizo la maestra. Mencionaron, pues estamos viviendo, yo creo que la etapa del claroscuro que mencionaba Gramsci también, hablando de Mussolini. Nació algo, bueno, se acabó algo viejo, lo nuevo falta, lo de que aparezca, no aparece, y en ese espacio estamos ahorita, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué tanto tenemos que definir esos procesos, esas figuras? Porque hablamos de profesionalización docente, en donde no hay una idea clara de quién es, por ejemplo, el formador de formadores, se le dice de diferentes formas, no hay una definición clara. También los docentes nobles, pues tampoco hay una definición clara de quién es el docente noble. No sabemos a quién nos dirigimos o a quién vamos a evaluar. No querías evaluar a alguien que no estaba definido como tal, ¿no? Aunque hay investigadores como Martínez Rizzo que dicen que es más importante mejorar que definir o evaluar, ¿no? O sea, nos preocupamos tanto en definir y evaluar que no terminamos por mejorar. Y bueno, la pregunta es esta: ¿qué tanto se tiene que definir a esas figuras o a esos procesos? Porque también caemos en el aspecto regional. Nosotros que venimos de Sonora, pues nos dan risa esos procesos de las juntas, ¿no? Que hay para tomar en cuenta las posturas o las necesidades de los maestros, y llaman a 2 o 3 que tal vez no tienen el conocimiento, ¿no? O ya están palomeados, que van a ir a hablar sobre las necesidades del maestro en Sonora, por ejemplo. Entonces eso, el aspecto regional no se considera, y pues la resistencia a la política va a ser en esa medida también, ¿no? O sea, yo recuerdo un alumno, yo di clases en una normal en Sonora, que en el examen le preguntaron qué hacer en un caso de un huracán, ¿no? Era un Sonora. ¿cómo le llaman un reactivo situacional, algo así le llaman? No inventaron eso.
Bueno, en Sonora está muy difícil que llegue un huracán, ¿no? Es más posible que haya una balacera, que haya otras cosas, ¿no? Pero bueno, el alumno dice, pues no supe ni qué contestar, tiene ahí, y ahí quedó. Esa falta no de conocimiento, de la forma en la que se dan las cosas y en la que aterrizan también, en que se implementan las políticas en lo regional. Yo creo que si no se considera desde un inicio, pues va a tener mucha resistencia, ¿no? Y eso pues lo vamos a ver. Gracias. ¿Alguien más? A ver si... está bien. ¿Alguien también aparte de los estudiantes de pedagogía, maestro también? Ya estamos sobre tiempo, pero claro que abrimos el micrófono con mucho gusto. Adelante. Gracias. Bueno, no es precisamente preguntas concretas, sino más bien tratar de leer lo que se planteó en la mesa. Iniciaría por el final de ahorita que mencionaron a Gramsci, más. Pareciera ser, y lo leo así todavía de manera un tanto superficial, que derivado de las tesis que se plantean en el artículo del maestro Juan Carlos, hasta donde el artículo alcanza, la reforma de este gobierno, si hubiera que calificarla de momento, diríamos es una reforma conservadora. Las continuidades básicamente aluden a un talante conservador del status quo. Y en algunos casos también, por lo que escuché, y así lo entiendo, regresista, una reforma que tiene también algunos elementos regresistas. Y yo lo que pensaba era un poco cómo poder leer otra dimensionalidad de esta reforma sin caer en el catastrofismo de quien casi por mandato ideológico tenemos que criticar a quien ejerce el poder. Yo voté por el presidente, por Andrés Manuel, y seguramente como muchos otros teníamos algunas ideas respecto a lo que podría ser su proyecto en materia educativa, que es lo que nos importa de inicio aquí en nuestra labor. Y efectivamente hay cosas que no se observan, sobre todo en esta cuestión de las rupturas, para empezar a poner el par conceptual, ¿no?, al asunto de las continuidades. Y yo sí veo una ruptura, y veo una ruptura muy profunda, que a lo mejor por venir de una inercia de golpeteo, de maltrato a la base magisterial, hoy queda medio escondida, medio disimulada entre la crítica o debajo de la crítica. Y es que estoy haciendo una proposición aventurada porque todavía no hay, que lo dijeron, nada claro respecto a las leyes, ¿no?, a las leyes que van a operativizar la reforma. Entonces, esto que digo, lo digo entre todos los paréntesis posibles. Pero bueno, siendo otra vez optimista, como hace un año, yo diría, esta ruptura a la que me refiero es la ruptura con el más grande y profundo reclamo que hubo respecto a la reforma anterior, que es el tema de la evaluación, con tintes punitivos y todo esto que ya sabemos, ¿no? Vamos a repetir aquí. Y regresando al cuadro que nos presentaba el maestro, que precisamente para seguir a los autores, caracterizando esta última reforma de Peña Nieto, pues sería la de la evaluación, el enfoque de la evaluación, ¿no?, el que marcaría esa reforma. Entonces, en ese tenor, yo sí observo una ruptura profunda, claro, no a nivel pedagógico, eso queda claro, ¿no?, sino al nivel político, laboral, que la otra reforma estableció como el talante de la política educativa durante un buen rato. Y esto lo veo a propósito de estas cuestiones de las hegemonías como un asunto de posicionamiento de un proyecto educativo que por definición es
diverso, ya lo dijeron hace rato también, ¿no? Esta condición compleja en su diversidad encarna un movimiento político que aglutina varios movimientos y varios frentes, que fue el partido que creó el presidente y que con mucho éxito, no estoy muy enterado de la política internacional en términos de partidos, pero me da la idea de que en términos eficientistas es altamente eficiente cómo se posicionó en el gobierno un partido de tan joven creación. Entonces, esa conformación heterogénea, diversa, etcétera, pues por supuesto que iba a tener sus repercusiones a la hora de, digamos, asignar cuotas, empezar a procesar una idea que sí puede ser hegemonista o con tintes hegemonistas, pero que en la práctica no puede ser, porque los grupos que estaban representados en ese movimiento pues son diversos, que finalmente en el momento de la coyuntura electoral su agenda tuvo un punto de contacto, que fue quitar al PRIAN, ¿no? Y entonces que alguien más asuma, no que López Obrador asumiera. Pero de ahí en fuera hay muchos puntos donde no se tocan esas agendas. Y por supuesto que eso tenía que verse reflejado, entre otras cosas, en esta cuestión de la reforma educativa. Entonces, bueno, ya finalizo diciendo que, son muchas cosas, pero ya no hay tiempo, que yo sí observaría, no la tacharía de plano a reserva de ver lo que viene, como una reforma así de puño conservador, pragmática, que le da bola a todos para tener contentos a quien más se pueda, etc., sino que sí viene precedida de un clima muy complejo que mantuvo al magisterio viviendo una resistencia que al menos personalmente hoy no observo. Una resistencia activa, mucho más comprometida con la propuesta anterior del gobierno de Peña Nieto. Entonces, son 6 meses, ¿no? Y hay muchas cosas por verse, pero hasta aquí aventuro ese borreguito nada más. Y acá el maestro levantó la mano. Gracias. Bueno, felicidades, muy interesantes sus participaciones. Quisiera comentar o repetir un poco incluso lo que en una conferencia anterior que hace también aquí estuvimos hace un mes y medio, En marzo fue más o menos, hice este comentario y vuelvo a caer en él. Me llama mucho la atención los puntos o los temas que se teorizan desde mi punto de vista tienen que ver desde la formación del docente, desde la universidad. ¿A qué voy? Yo tengo mis dudas por mi experiencia, obviamente. Por ejemplo, lo que se hablaba del tutor, de los ATP. Desde mi experiencia, hay todavía, obviamente, muchas dudas, hay muchas lagunas. Incluso desde el título, por ejemplo, de asesor técnico, técnica, sí me suena como algo muy parte repetitivo. No sé, si me voy, yo lo veo desde esa manera, por ejemplo. El tutor, la realidad cuando uno está sobre todo en la escuela pública, si uno piensa que, bueno, que tiene más experiencia y va a ayudar al maestro Nobel, como le llaman, la realidad es que hay muchos maestros muy apáticos que vienen con malas costumbres o mañas, ¿sí? que es difícil pensar o tener confianza en un momento en un maestro que te pueda, por qué decirlo, no sé si inculcar o indirectamente pegar esas malas costumbres que hay en la docencia. O sea, ya estando en el terreno, en las escuelas, hay hábitos pésimos de colegas, maestras o maestros de 15 años que se jactan incluso de sus 15 años, pero ellos dicen, no, yo no sé hacer maestrías, yo ya con lo que tengo de experiencia basta. Y eso creo que el asumir una profesión docente real, esos términos no entrarían dentro de nuestros vocabularios. Entonces, ahí tengo esa duda. Y hablando de la importancia de las cuestiones políticas, vuelvo a ese tema. ¿Qué hace la universidad o las escuelas formadoras de maestros en ese tema? Porque ya en esa conversación anterior lo comentábamos, el maestro está muy atendido al sindicato. O sea, el maestro es, no, que mi sindicato me proteja, él que hable por mí.
Y si hablamos de intelectual, yo entiendo la palabra intelectual a lo mejor de una manera muy elevada, no sé cómo entenderlo, cada quien aquí puede entender lo que significa un intelectual. Gil Antón dice que los principales intelectuales es el docente. Yo a veces, yo respeto mucho al maestro, digo, también difiero porque si yo veo a los compañeros que he tenido, yo no me atrevo a decir que son intelectuales, o sea, honestamente, ¿no? Entonces creo que también es delicado. Entonces el maestro, la universidad, ¿cómo asume o cómo cree que inyecta a ese futuro docente lo que es ser el docente, lo que es buscar una autonomía? Cuando nos tenemos que atener a un programa, incluso estos términos los oí de maestras, el patrón manda. Yo no puedo asumir que tengo un patrón si yo me asumo un profesional de la educación, si estoy en constante formación. A mí me cuesta trabajar, repito, hablo desde mi experiencia, a mí me cuesta trabajo decir, es que el patrón, ahora que estaba Choifer, es que el patrón manda. Ah, caray, sin mi educadores, que yo sepa, o he estado en un grupo. Yo he estado estudiando, trato de estar formándome constantemente, y incluso una vez con una discusión le digo, maestra, es que esto no es posible porque fundamentarlo pedagógicamente. ¿Y eso quién es? ¿Quién es ese cuate? Pues la maestra, me extraña. Entonces yo creo que hay varios detalles desde la formación del docente. Si se puede hablar de inyectar esta forma de ver, de que bueno, la ética o estas cuestiones de principios que uno debe de defender a la hora de estar hablando de estar formando seres humanos, o de formando o ser parte del condicionamiento. Hay que pensar también desde esa postura. Y esto de los asesores, otro punto, a veces me da la impresión, digo, y que no se escuche el comentario, pero como los maestros del nivel básico, muchos creemos en ese error, sobre todo al principio, algunos se nos quita con el tiempo, otros nunca, asumimos a los alumnos todos por igual. Y creo que ese es un error. Y creo que hablar de luego asesorar a los docentes o mandarles ATPs a todos también es creer un error de que todos los damos por igual, que les hacen falta las bases, cuando creo que no pasa. Si bien no es general, si hay maestros que han estado en constante formación, sí es cierto, pero hay otra parte que sí la necesita, pero me preocuparía, ¿quién va a ser exactamente ese asesor? Bueno, hablando de los tutores, que si son de experiencia, bueno, hay que experimentar con experiencia, y que no vayan a caer en el error de inculcar también ciertos hábitos que han lastimado a la educación durante tantos años también. Vamos a hacer eso. Bueno, muchas gracias. Rápidamente yo nada más quisiera comentar ya para cerrar, porque ya estamos, como dijimos, ya sobre tiempo. Interesante el comentario de Vic. Yo, y también un poco contestando lo que planteaba Pedro Flores Crespo, uno de los puntos de consenso que se da en los grupos parlamentarios, un punto de consenso, fue precisamente el rechazar la permanencia, el esquema de la permanencia. Y ahí ya estamos hablando de un nuevo consenso, ¿verdad? Ahí sí hubo ruptura, efectivamente está reconocido, lo estamos planteando en estos textos, pero también yo creo que es parte del ejercicio crítico de ¿y qué está pasando en términos de continuidades? Porque, por ejemplo, la frase, y hay un texto por ahí, yo espero que se publique entre hoy y mañana en SDP, que escribí con respecto a este punto específico de hasta dónde el derecho a la educación es equiparable al derecho a aprender. Y ahí entramos al tema de las frases que se conservaron en el texto constitucional, ¿no? Máximo logro de aprendizaje es una de ellas, y otra, mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son frases que se conservaron y que forman parte de los nuevos consensos. Entonces, hay una especie como de mezcla de ruptura y continuidades. No es ni total ruptura ni total continuidad, hay una mezcla ahí. Yo incluso pienso que
la metáfora que utilizó Luis Hernández Navarro de la jornada es acertada. Le llama el alebrije educativo, ¿verdad? Esta reforma educativa es como una especie de cuerpo de rana con pezuñas de caballo, cabeza de león y patas de elefante, ¿no? Es un alebrije educativo. Sin embargo, me parece que sí fue muy contestatario también, ¿no? Es decir, la reforma gira en torno a tirar la guillotina, ¿verdad? El esquema de la permanencia con consecuencias laborales. Y ese fue el eje articulador, uno de los ejes articuladores principales de la iniciativa del 12 de diciembre, y me parece que puede quedar en un terreno de contestatario. Es decir, y si se confirma eso, si esto es una hipótesis y se confirma posteriormente, ya veremos cómo viene el curso del aparato legislativo, de todos los dispositivos de las leyes secundarias y demás, pero si es así, significa que no hay proyecto. Es decir, Morena no trae proyecto educativo. Es decir, sí había una serie de documentos, recuerdan ustedes que había una serie de documentos. Si vemos los documentos básicos programáticos de Morena y lo que está resultando hoy en día, no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay una serie de prácticas, por ejemplo el voucher, no tiene nada que ver con lo que estaba planteado en el proyecto 18, por ejemplo. ¿Cómo conectar políticas con la escuela? Efectivamente, a mí me gusta mucho un ejemplo muy bonito que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Esa es una política pública acertada que también toca a las escuelas y con el cual se pueden hacer muchísimas cosas en el ámbito de la escuela. Ahí podemos decir, gracias al sistema, contra el sistema y a pesar del sistema. Es decir, se pueden hacer muchas cosas con los libros, ¿sí o no? Y es una política pública que está ahí y que trasciende sexenios. Entonces, es un ejemplo muy bonito en donde las políticas públicas se conectan con la escuela. Yo le dejo hasta ahí y espero que podamos tener más adelante 1, 2, 3 mesas más para seguir discutiendo. En realidad, este es un tema que va a dar para mucho, puesto que están en puerta el diseño de las leyes secundarias y ya tendremos oportunidad de sentarnos nuevamente a revisar este curso. Sí. Eso precisamente iba a proponer, ¿no? Que esto no se quedara aquí porque efectivamente ahorita esto sigue, ¿no? Y al igual que Víctor, yo creo que muchos y muchas, así se reflejó inclusive en las urnas, creímos justamente en este proyecto, ¿no? O sea, le apostamos a este proyecto y sobre todo en relación a la educación. Entonces, yo creo que ese es el punto. Quizá nuestras expectativas en torno a esto eran muy amplias y entonces ahorita estas a veces ambigüedades que hay en torno a las decisiones y ya al decreto de la ley, pues es lo que nos ha realmente destanteado, ¿no? O sea, entonces ojalá que las leyes secundarias realmente pues reflejen esta apuesta, ¿no? que reflejen algo en relación a la apuesta que teníamos sobre este proyecto. Entonces, ojalá, maestros, que pues, se siga organizando este tipo de debate y que veamos qué es lo que está ocurriendo y además pues, que sigamos encontrando qué es lo que nos toca. Pues sí, hay una propuesta de hacer un seminario interinstitucional, ya lo estamos trabajando ahí en el colectivo, con la UAC, con CIDET, con la Normal y quienes quieran participar para hacer sesiones mensuales sobre la reforma educativa. Gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, por su participación. Tenemos libros, ¿cuántos libros tenemos? Pues vamos, me dieron 9, bueno 10, pero no se lo regalamos así. 9 libros para obsequiarles. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué criterio propones? Ustedes digan. El libro del maestro. Si hay más de 9 doctor que estén Pedro interesados, proponemos un mecanismo. Si hay
mueve, que estén interesados, pues eso mueve. El libro se llama, ¿sí se escucha ahí? Educación, Políticas Públicas y Cultura. Es el libro que sacó el doctor Flores Crespo. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, puede ser representantes de grupos. Pero también que se quede uno aquí en la biblioteca. Sí, claro, uno para la biblioteca y representantes de grupos. Yo propongo eso. Por ejemplo, hay un grupo de octavo de la LIE, aquí representado, de pedagogía de segundo, están los dos grupos representados. ¿Sí, verdad? Están los dos grupos egresados, de maestría, LIE de segundo, otro grupo. también hay dos grupos. Entonces, fíjense, de la LIE, de octavo, ¿hay de sexto también? ¿De la LIE? No, hay del segundo. De segundo de la LIE. Entonces, ahí van dos. De pedagogía son dos. ¿Dos grupos? Sí. Dos grupos. Ahí van 4. Para biblioteca 1, 5. Para maestría 1, 6. Para mí, Adriana, Claro, 7. ¿Quién más? ¿Quién más? Quedan dos. Aquí para el colegiado de la LIE, tenemos 1. Para el maestro, ¿en qué zona escolar estás, maestro? No, ya lo tengo. Ah, ya. Sí. Ah, muy bien. Yo hice la maestría aquí en Ah, muy bien. Y entonces, esos pueden ser por el momento ya 7, digamos, por democracia representativa. ¿Vale? Y ya nada más quedarían 2 pendientes. Nada más para terminar, si ustedes me permiten, vamos a entregar las constancias a los participantes. Si nos ayudan a ponernos de pie para entregar sus constancias. Dice así: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22A Querétaro, otorga la presente constancia a la maestra Priscila Monge por su valiosa participación en la mesa de análisis, situación actual de la reforma educativa de la 4T, Santiago de Querétaro, 19 de junio del 2019, atentamente educar para transformar, licenciado Guadalupe Rivas Guzmán, director de la unidad. Aplausos. En el orden de los invitados, también con el mismo texto, constancia para el doctor Pedro Flores Crespo, y bueno, pues con todos los textos iguales. Felicidades, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la para el estacionamiento porque viene seguido Pedro aquí a la universidad. En marzo estuvo por acá, así es que pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar. También para el maestro Siddhartha Alberto Camargo Arteaga, muchas felicidades y muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en... Gracias ahí para la foto. Bien, ¿tienen algún inconveniente en que nos pasemos para acá, todos, para tomar una foto, o nosotros nos pasamos para allá y alguien que nos haga el favor de tomar una foto? ¿Alguien trae un equipo para tomarnos una foto? ¿Esa cámara, ¿no? La cámara no traigo. ¿En esa misma? ¿Podemos? Si nos pasamos nosotros para acá. Y pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Nada más nos tomamos una foto o una imagen.